masonería arranca institucionalizada, de forma institucionalizada en Inglaterra. En 1717, 7 logias unidas en Londres conforman la Gran Logia de Inglaterra. Y de allí en más, en 1723, sale la Constitución de Anderson, que es la base con la cual después se erige toda la masonería en el mundo. Cada logia, cada institución en cada país es autónoma referente a cada país y en relación a Inglaterra, aceptando los principios básicos establecidos en la Constitución de Anderson. Y los principios básicos de la masonería para ingresar son que sea un hombre libre, honrado y de buenas costumbres. Esos serían los requisitos que deben tener las personas para poder ingresar. Para poder ingresar. Además tiene que tener una creencia, por eso nosotros no somos dogmáticos, la creencia puede ser una fuerza natural, una creencia en un Dios, como son las religiones monoteístas, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo, o pueden ser agnósticos que crean una fuerza sobrenatural. Y últimamente también en algunas logias, sobre todo en Francia, se aceptan ateos para que se incorporen a la masonería. Entonces los principios básicos están dados por la Carta de Anderson, desde el punto de vista masónico, y en cada país la constitución de ese país. Son las bases, porque nosotros somos republicanos por esencia y somos democráticos por definición. Eso es lo básico para que nosotros actuemos en la vida profana. ¿Cuál es la relación de los masones con la profesión de albañil? ¿Cuál es la historia? Es que los masones, masón quiere decir albañil, eran los que hacían los grandes templos, los grandes puentes y las grandes construcciones. Sobre todo si uno recorre Europa, ve en muchos, o en la mayoría, por lo menos he tenido la suerte de poderlo comprobar fehacientemente, hay signos masónicos que se transmitían de maestros, de compañeros y de aprendices. Ahí estaban los 3 grados simbolizados allí, el aprendiz, el compañero y el masón, y el maestro, perdón. Y son los elementos básicos del quehacer masónico, los 3 grados iniciáticos. ¿Por qué es iniciática? Porque tiene ceremonias especiales para cada grado, sobre todo los grados nodales que se llaman, que tienen ceremonias especiales. Por eso es el secreto masónico, que son esas iniciaciones o esas operaciones o esas iniciaciones que son muy personales y por eso muchas veces se ha sostenido que la masonería es secreta, no es discreta nada más, como cualquier otra institución. Pero nosotros no tenemos ningún dogma por el cual nos regimentamos. Somos absolutamente libres pensadores, como bien dijo el hermano Luis Guardia recién. Eso es la base de la masonería. Miguel, claramente de las formas de iniciación no vamos a hablar porque, como estás diciendo, es algo más privado, pero sí quiero conocer un poco el tema de los grados. ¿Cuántos grados hay y cómo se va ascendiendo? La masonería tiene, el rito que nosotros practicamos tiene 33 grados. Tiene los 3 grados básicos que son aprendiz, compañero y maestro. Son los grados iniciáticos en la primera instancia. Y después se van escalando a través del conocimiento y exámenes que se le van planteando a los candidatos o al candidato, hasta llegar al último grado, que es el grado 33. Hay distintas estructuras intermedias que son las que le van tomando examen. Y cuando entramos al templo producimos trabajo, que nosotros llamamos planchas, en función del grado que practicamos en ese momento. El logo de la masonería, ¿cuál es el significado del símbolo en sí? La libertad como elemento básico, la igualdad en todos los ciudadanos y la fraternidad como signo de la solidaridad. Son los 3 principios básicos. Hay más, pero los más conocidos y trascendentes son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero la libertad muy evolucionada en el sentido de que no somos hinchas del libertinaje, sino de la libertad. Mi libertad termina donde empiezan los derechos del vecino.
es una libertad responsablemente asumida. La igualdad, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos las igualdades de oportunidades para crecer. Y cuando vemos que no somos capaces de tener la misma capacidad para desarrollar, sí ponemos en vigencia la fraternidad, es decir, la solidaridad para con el minusválido. Nosotros somos tremendamente desarrollados en ese aspecto y exigimos que todos nuestros hermanos desarrollen la fraternidad a través de la solidaridad. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos al nuevo capítulo de No Culpes, la gran logia de la Argentina, masones. Por primera vez se va a hablar en la televisión mendocina acerca de esta logia, con los integrantes. Ahí vemos la primera parte del informe especial y hoy nos vamos a sacar muchas dudas acerca de ellos. Ya te puedes comunicar con nosotros, estamos en @nsn Canal 9, estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Twitter. También nuestro WhatsApp 261-300-1600, 261-600-6600 para que te comuniques junto a nosotros en esta noche. Ya lo saludo a él, que es parte, también es integrante de los masones en Mendoza. Luis Guardia, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, la verdad es que cuando llega la propuesta, ¿no? Estas charlas de WhatsApp que tenemos, yo dije, wow, primero, me sorprende porque es un grupo, una orden, ¿no? Que no le gusta mucho exponerse, ¿no? Sí. Y exponer. Pero por otro lado, considero que está muy bueno que el mendocino conozca de qué se trata y sobre todo qué hacen acá en Argentina. Fuera de cámara me dijiste que son casi 600 personas, ¿no? Acá en Mendoza que pertenecen a esta orden. Aproximadamente, sí, acá en Mendoza sí. Estamos entre los 500 aproximadamente. En total, entre los que han pasado, activos habrán alrededor de 250 activos. Pero hay el principio de siglo pasado que está funcionando, ¿no? O sea, la masonería en Mendoza lleva más de 100 años aproximadamente, claro, alrededor de 100 años. Sí, para contextualizar a la gente que nos está mirando en este momento, ¿no? Hablamos de masones, hablamos también de personajes históricos que fueron masones, como por ejemplo... Por supuesto. ¿Puedo nombrar algunos? Sí, algunos. ¿A otros no? A otros no. No, porque, o sea, dentro de la disciplina masónica, el masón se puede identificar como los hermanos que han salido ahora en el informe, y quién habla, pero yo no puedo decir tal persona pertenece, estando en vida, ¿no es cierto? Si sabemos que, por ejemplo, San Martín, masón, Belgrano, Güemes, Sarmiento, o sea, grandes personalidades de la política, de la historia argentina y mendocina han sido masones. Eso, y sobre todo mendocina. Nosotros acá hicimos varios informes especiales de gente muy importante. Si la producción me ayuda, uno creo que eran los... la mansión Stoppel. La mansión Stoppel, ¿no? Que decía, ¿no? Que Stoppel estaba en los masones. Geri y Garagantini. Ajá, es verdad, en Maipú, ¿no? También que ellos pertenecían a los masones. Sí. Bueno, los historiadores que llegaron acá a No Culpes nos hablaban, ¿no? De que pertenecían. Y estamos hablando de épocas y de personas muy poderosas, Luis. Sí, pero ahí es un mito, en gran parte. A ver. Porque como bien dice la palabra masón, su origen eran los albañiles. ¿No? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si bien la masonería a lo largo de su historia, que es riquísima a nivel mundial, de 1717 hasta la fecha, inclusive hay instituciones gubernamentales como por ejemplo el reinado de Inglaterra, el gobierno de los Estados Unidos y de otros grandes países. Hay un gran porcentaje de masones que tienen una injerencia y han ocupado cargos. No nos olvidemos que, por ejemplo, todo lo que fue la independencia de América fue orquestada, armada, diseñada por hermanos masones, ¿no? Bolívar, San Martín, Washington, bueno, ahí tenemos América. Mira. ¿No? Y hoy, por supuesto, unos grandes personajes de Luis Miranda,
fueron todos masones. ¿Cómo se llega, ¿no?, a ese paso, ¿no?, de albañiles a gente importante como San Martín? Cuando digo gente importante, también digo acá en Mendoza. Sí, por supuesto. Bueno, la casa que está, que nunca la podemos nombrar, obviamente, pero la casa que está enfrente del parque, ¿no? Esa casa misteriosa que muchos hablan, bueno, dicen que el dueño también pertenecía a los masones. Mirá, eso en realidad no te lo podría... No. O sea, no, me refiero, yo al menos no tengo la constancia. No, dijeron la gente que vino acá, ¿no? Los historiadores. Puede ser, sí, puede ser, no lo niego. Pero sí, o sea, el tema es que la masonería, más allá de que tiene un origen, por la palabra de los albañiles, pero sobre todo en Argentina, y esto lo vamos a aclarar, la masonería es totalmente solidaria, muy fraternal. ¿Qué quiere decir esto? Que puede entrar el hombre más común dentro de sus posibilidades, hasta una persona que ostente una cierta categoría o un nivel social alto y que, bueno, obviamente sea un profesional. ¿Pero siempre fue así o ahora o en esta época? En Argentina es así. En otros países es muy elitista. Pero no quiere decir que tampoco no existan personas comunes, ¿no? Obreros. De hecho, nosotros, hay una parte de la masonería donde nos identifican como los obreros del bien, ¿no? Tratamos por todos los medios de generar y de hacer una vida en función del bien al prójimo, ¿no? Muchos dicen es una secta, ¿no? Sí. Los masones son una secta. Sí, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. La masonería... ¿Qué diferencia hay entre secta y una orden? Muy fácil. La secta, del cual he estudiado también en la otra área en la cual me especializo, los grupos sectarios tienen una particularidad muy fundamentalista, en base a sus técnicas, sus ritos, en fin, etcétera. ¿Y qué hacen? Dominan a la persona. Dominan al ser humano que participa de esa secta. En la masonería no. Nosotros somos libres pensadores, que es lo que más nos destaca y es uno de los orgullos fundamentales de la orden, ¿no? O sea, podemos disentir religiosamente, políticamente, futbolísticamente, podemos disentir total en todos los aspectos. O sea, ¿Qué funciones cumplen en la sociedad? Digamos, ustedes. ¿Por qué se entiende? Digo, ¿por qué están digo, ¿cuál es la función? Porque, a ver, uno dice, a ver, no sé, por ejemplo, ciertos grupos, ¿no? Sí. Tienen la función de, ¿no? Entonces se reúnen para cumplir con una función, con un objetivo. ¿Cuál sería el de ustedes? Lo que pasa es que la masonería en eso es muy silenciosa. Me refiero, por ejemplo, a ONG, ambientalistas, eso. Sí, no. Nosotros, los masones, somos muy silenciosos en decir, o sea, si hacemos un acto o ayudamos a una escuela, o hemos ayudado a muchas personas a pagar sus facultades, sus estudios, es en silencio, porque esa es la verdadera filantropía, ¿no? Después, a lo largo de la historia de la masonería, se desprendieron muchos grupos que, bueno, se identificaron como los rotarios. La base del Rotary son los masones. La Cruz Roja, masones. El Club de Leones, sus bases, sus integrantes, parte de su parte fundacional fueron masones. Entonces, de esa forma sí, la masonería se ha presentado, diríamos. Pero no somos de decir, uy, yo ayudé tal cosa. Mucho más silenciosos. Somos silenciosos, ¿por qué? Porque es una cuestión ética, ¿no? Perfecto. Es una cuestión de principios, es una cuestión de tratar de que uno de los mayores logros de la masonería es contrarrestar los egos y la soberbia. Y trabajar en conjunto. Y trabajar en conjunto y respetar al ser humano, ¿no? Luis, aquellos que lo están mirando en este momento, dice, yo quiero ser quiero integrar, ¿no?, esta orden, quiero ser parte de la masonería mendocina. Sí. ¿Cómo se ingresa? ¿Es fácil? ¿Hay requisitos? ¿Hay pruebas? No, es muy fácil. Se llena una documentación, se produce una charla con la persona que va o quiere participar en la masonería, y a través de esa charla y de esa solicitud, por así decir, bueno, se evalúa con él, obviamente, se le plantean ciertas normas de la masonería e ingresa. Cualquier persona puede ingresar. Cualquier ser humano honrado, bueno y buenas costumbres puede ingresar a la masonería. ¿Y pero cómo saben ustedes si son honrados, si es bueno, si se pasan por alguna prueba?
Generalmente tratamos. Hay un antecedente, viste que por ahí. Claro, pero tratamos de. Tampoco somos una estructura, por así decir, de investigación. Sí, sí. ¿no? Creemos en la palabra. Sí. O sea, si una pero persona. También es cierto, Luis, que no todos pueden ser parte. Y es una realidad. No, por supuesto, pero tenemos un perfil. Tienen un perfil, orientación. Sí, por supuesto. Tenemos un perfil que la persona debe cumplir en base a la documentación que llena, en base a la entrevista previa que se le realiza. Tratamos de ver. Ahora, bueno, espías hay en todos lados. Pero por favor, mirá. O sea, tenemos también casos, como cualquier grupo humano, que han habido personas que, bueno, han entrado y han creído que iban a obtener o hacer tal cosa y nada que ver. Como obtener un beneficio. Como tener un beneficio, como creer que la masonería maneja un poder, entre comillas, especial. No es tan así. O sea, nosotros tratamos de hacer el bien, tratamos de elevar la ética, tratamos de elevar que nos ayuda en nuestra vida personal a cada uno de los integrantes. ¿Cuáles son como los requisitos, no? Porque, a ver, me refiero, llegaste. Sí. Sos parte, ¿no?, de la masonería acá en Mendoza. Sí. No cumpliste con, y por eso te tenés que ir. ¿No cumpliste con qué? ¿Cuándo se expulsa a alguien? Y se expulsa a alguien cuando produce un desastre moral, por ejemplo. ¿Desastre moral cómo? Por ejemplo, persona. Un violador. Bueno, obviamente. Obviamente. Una persona así es totalmente repudiable por la masonería. Un hombre que le pega a la mujer. También. Si lo sabemos, intervenimos. Perfecto. Pero se interviene en cada grupo, en cada logia. Ajá. El informe es una logia. Una de las logias. Claro, la logia que estamos acá, Martín Miguel de Güemes se llama. Ajá. Porque todas las logias tienen un nombre particular, histórico, o referido a un personaje de la historia, en la cual, bueno, vemos, representamos a esa persona lo mejor posible, por supuesto. Pero la masonería, las bases de la masonería, es la evolución del ser humano, de todo ser humano. Obviamente que si entra una persona que tiene pensamientos oscuros, por así decirlo, o que pretende hacer o deshacer ciertas cosas, se lo expulsa. O no se lo deja entrar, si podemos ver y analizar de que esa persona realmente no tiene las condiciones para entrar a la masonería. Muy bien, muy bien. Vamos al próximo informe. Sí, me encanta, me encanta. Dale, no sé cómo vamos a hacer todo en el programa de hoy, porque me está gustando muchísimo. En casa. Gracias a toda la gente que está participando también. Vamos a la segunda parte del informe especial de Agostina Garavaglia. Mire. Nos encontramos en una de las habitaciones del templo y Vicente nos va a contar un poco qué se realiza en esta habitación que tiene como nombre Pasos Perdidos. Exacto. Bueno, acá donde nos reunimos, a medida que van llegando los hermanos, se van reuniendo acá y se tratan algunos temas profanos y temas normales, comunes. Es una previa antes de entrar a trabajar en el templo. También este lugar se llama Paso Perdido, se utiliza cuando se terminan las reuniones, se hace el ágape para poder hacer los 3 brindis rituálicos y después de ahí sí ya lo podemos ir retirar a la casa todos. ¿Qué es el ágape? El ágape. El ágape. El ágape es una cena, un brindis para compartir, para fraternizar entre los hermanos. Entonces, una vez que terminamos los trabajos que se hacen en el templo, salimos a Paso Perdido, hacemos el ágape y ahí disfrutamos de la fraternidad, de la amistad, de los hermanos. Bien. Frente a nosotros tenemos una puerta que lleva directamente al templo. Perfecto. Sí, esa puerta, la primera puerta es una antecámara
antes del templo. Abrir. Después ya vienen las puertas principales del templo. Es acá donde a los candidatos se los ubica para poder después hacerlo entrar al templo. O sea que para entrar al templo hay como una ceremonia, por así decir, acá afuera. Sí, se puede hacer con ceremonia o sin ceremonia, pero sí este lugarcito, esta parte es una antecámara de lo que es el templo. Bien. Yo te invito ahora a que pasemos al templo para que puedas ver dónde trabajamos y las actividades que hacemos. Vicente Salimeni, miembro de la masonería acá en Mendoza, así que muchísimas gracias por dar su palabra. Estamos realizando un informe especial y quiero que la gente tome conciencia que esto no es común ver en la televisión, porque no les gusta exponerse, y la verdad es un gran trabajo que hiciste vos, Luis, porque nos ayudaste, fuiste como intermediario. Nosotros sí queríamos mostrar esto porque... Digo, desde que arrancó No Culpes, nunca, si bien hablamos, siempre nos hablaban los invitados, pero nunca tuvimos testimonios en primera persona. Así que bueno, ya desde ya, gracias por ser intermediario en todo esto. Y claro, nos deja de sorprender todo esto. O sea, digo, cada detalle del templo. Sí. Porque cada detalle del templo está pensado para una función. Exacto. Hay muchos símbolos, muchísimos símbolos del templo. Que cuando uno empieza, diríamos, la carrera masónica, todos esos símbolos y la interpretación que se le ha dado dentro de la masonería, es increíble cómo hacen y cumplen una función psíquica, psicológica, espiritual, moral, etc. Inclusive hay un cambio que se llega a producir como ciudadano, ¿no? O sea, en el caso particular, creo que los hermanos que me ayudaron a esto, todos tratamos de cumplir una función social muy particular, aunque sea en tu puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque sos masón. A ver, lo traduzco muy simple. En el caso particular, vuelvo a ponerme en primera persona, yo dije cuando ingresé a la masonería, si en la masonería estuvo San Martín, estuvo Washington, Bolívar, Sarmiento y Belgrano, y fue por algo. Si bien esas logias eran operativas y cumplían otra función, pero ¿qué quiero decir con esto? Es como que yo siento, como que tengo, no sé, aunque sea una mínima célula o un microchip muy chiquitito de lo que es San Martín. Mira qué bueno eso. Entonces, una parte. Entonces, éticamente, en mi vida personal, en mi vida profesional y familiar, inclusive la amistad, bueno, en fin, etcétera, para mí es fundamental, es primero. Eso hace la masonería. Y te hago esta pregunta, ¿no? Y digo, cuando uno habla, por ejemplo, no sé, soy católico, soy evangélico o practico una religión, a veces el fin es, a ver, ¿por qué sos bueno? ¿O por qué ayudas a tu prójimo? Y porque quiero ir al reino de los cielos. O sea, mi objetivo es estar en el cielo, mi objetivo es estar con Dios, arriba. Bueno, uno va con eso, ¿no? Entonces, tengo que ser bueno con el prójimo, tengo que ayudarlo o intentar, ¿no? Hacer eso. Y siempre se nos viene como esa visión. ¿Cuál es el fin acá? Porque digo, ayudar al prójimo está buenísimo. Colocar su granito de arena lo mejor posible en el lugar donde esté, lo que dijiste, genial. Para ser mejor persona, un mejor hombre, mejor... hay mujeres no hay una promesa de... No. Por ejemplo, que vos me decías esto de los... ¿cómo se llama el primer hombre? Miguel. Miguel. Sí. Miguel, ¿no? Que tenía 33 grados, que es como el máximo, ¿no? Eso. Sí, acá en Mendoza hay no solamente él, hay un par de hermanos que han alcanzado... Los 33 grados. Los 33 grados. Que es como el máximo nivel que puede llegar a un integrante de la masonería. Sí. ¿Cómo se logra eso? A través de los años, del aprendizaje, del estudio que uno va aprendiendo en la masonería. Hay una parte muy filosófica, muy profunda,
que se estudia y se plantea. Por ejemplo, cuando vos participás de una tenida de la masonería, en la logia que sea, te encontrás con hermanos que tienen una capacidad intelectual que te enseñan a través de sus actos, de su trabajo masónico, de que, bueno, son superiores y uno trata de llegar o de alcanzar en ese nivel. Y tratamos simplemente de eso. La masonería no pertenece a ninguna religión. En la masonería tenés evangélicos, católicos, protestantes, budistas, hombres agnósticos. O sea, tenemos esa pluralidad para que todos los miembros puedan desarrollarse sin criticar a nadie. Hay peronistas, hay radicales, demócratas, somos republicanos. O sea, no hay un tipo de que diga, bueno, a ver, ¿ustedes están practicando tal religión? No. ¿O ustedes son de tal partido político? No. De hecho, la masonería es universal, o sea, está en todos los países, prácticamente en todos los países del mundo, tanto en Oriente, en Asia, Europa, por supuesto, América. ¿Son todos siempre hombres o no hay mujeres? Sí, por supuesto. ¿Hay mujeres también? Hay mujeres, sí. Hay logias femeninas, hay logias mixtas. Siempre separados, digo, logias femeninas, todas mujeres. Claro. Y mixtas. Hay mixtas. Acá en Mendoza también. Sí, por supuesto. Sí. Que dicho sea de paso, en el caso de las damas masónicas. Se les llama damas masónicas. No, yo les dije damas por una cuestión de caballerosidad. Las mujeres masónicas, realmente el trabajo que hacen es descomunal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mujer más activa, ¿no? En la sociedad, dentro de la masonería, han tomado un rol protagónico tremendo, realmente, que en muchos casos y en muchas maneras a nosotros los hombres nos ha sorprendido. Entonces eso es digno de destacar también, ¿no? Es increíble realmente. ¿Siempre fue incorporada la mujer o se ha ido incorporando a lo largo de los años? No, se fue incorporando a lo largo de los años. Los principios de la masonería, más allá de que ¿cómo decirlo? No es machista, para nada, bajo ningún concepto, pero simplemente que los principios de la masonería se empezó con los albañiles, o sea, el origen fue muy masculino, ¿no? Y de ahí en más, bueno, hasta que en algunos países se empezó a incorporar la presencia de la mujer. Entonces, ¿la masonería dónde se creó, digamos? ¿En qué país? En Inglaterra. Inglaterra, Y de Inglaterra va por... En Inglaterra se empieza a esparcir por sus miembros, por sus enseñanzas. Inglaterra fue la parte básica o la génesis de la masonería a nivel mundial. Y si lo relacionamos un poco a San Martín, un San Martín que conocía muy bien ese país, ¿no? Las Claro, costumbres. Las costumbres de Europa. La Europa de aquel entonces, la Revolución Francesa fue hecha por masones. Mira. O sea, ¿por qué? Porque ahí nace el eslogan o el emblema, por así decir, de la masonería, ¿no? A través de que fue un hito histórico muy importante socialmente para el mundo entero. La Revolución Francesa, en la cual la libertad, la fraternidad y la igualdad se puso de manifiesto. Después hay otro más que se llama Ciencia, Justicia y Trabajo. Son pilares. Por ejemplo, tuve un congelado ahí. Vamos a desarrollar en el próximo porque tengo que presentar el tercer informe especial. Fuimos al templo. ¿Sí, templo? Sí, está bien. Sí, Fuimos al templo, sí, donde está allí la orden masónica acá en nuestra provincia. Suceden muchas cosas, pero estamos conociendo por primera vez y ya le agradecemos lo que tiene que ver con esta orden acá en nuestra provincia. Mirá. Vicente, ya dentro del templo quiero que nos cuente qué actividades se realizan acá. Bueno, acá se hacen trabajos, son planchas que se leen y se debaten todo el tipo de planchas. Ese trabajo que hacemos dentro del templo, aparte de lo que es el ritual, la forma de movernos nada más, pero es precisamente eso, es leer las planchas, los trabajos que traen los hermanos y debatirlos entre todos. ¿Y estos debates tienen fechas puntuales? ¿Se realizan ciertos días o cómo es?
No, se trabajan distintas logias, hay distintas logias que trabajan y se trabaja prácticamente todos los días las logias. Hoy trabaja una logia, mañana trabaja otra, hay muchas logias en Mendoza y bueno, ocupamos prácticamente el mismo templo. Algo que llama mucho la atención en el logo de los masones es una escuadra y un compás, que justamente tenemos unos acá enfrente. ¿Qué significa esto? Bueno, son dos símbolos, dos herramientas, como le llamamos nosotros, que hay muchos sea de paso, que nos ayudan y nos dan una enseñanza de que esos signos se transforman en símbolos y nos basamos para que, bueno, la escuadra, por ejemplo, nos marca la rectitud de nuestras vidas, de lo que tenemos que hacer. Hay otros tipos de interpretaciones también, de acuerdo a la logia o a los orientes, como se les llaman en distintos países. Y el compás es lo que nos señala también los límites que puede manejar o trascender el masón en su evolución, ¿no? Así que más o menos lo que podemos decir así, en pocas palabras, de estos dos signos. Bien, y a su lado está la Biblia, algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención porque recién hablábamos de que los masones no se rigen por ninguna religión. ¿Por qué hay una Biblia católica acá? Muy simple, porque para nosotros es un libro sagrado, como puede ser para un musulmán el Corán o cualquier otro tipo de cualquier otra religión, de acuerdo a lo que uno más o menos se interpreta o se maneja como libro sagrado. Obviamente, en este caso, como desde el punto de vista del mundo occidental, generalmente, la mayoría de la gente son cristianos o católicos apostólicos, en algunos casos. Entonces usamos como emblema la Biblia, en el buen sentido de la palabra, usar como libro sagrado. Y abajo tenemos la Constitución del país. En algunos lugares inclusive se utiliza directamente la Constitución del país, ¿no? Como símbolo, otro símbolo más, de lo sagrado que tratamos de hacer los masones en algunas ceremonias que realizamos, donde fundamentamos los pilares. Entonces, bueno, una de las cosas más interesantes de ello es que tratemos todos los masones, sin importar el grado que cada uno ocupa, de cada día ir evolucionando y ser cada día mejor. Y se hace a través de ciertas alegorías, ceremonias, con las cuales, bueno, tratamos de que se nos vaya grabando en nuestra mente, en nuestro interior, para ser cada día, o tratar de ser cada día un hombre mejor. Luis, a nuestro alrededor el color que predomina es el rojo. ¿Esto tiene algún significado en particular? Sí, hay templos de diferentes tipos de colores. Significa un cierto y determinado tipo de grado, por así decirlo. Pero hay templos celestes, azules, blancos, en fin, etcétera, de acuerdo a lo que se vaya a manejar en algún momento en lo que se refiere a ceremonias, por así decirlo. Este templo es muy antiguo. Este templo pertenece a Mendoza. Hay otro templo más, de Cruz, la calle Renato Lazanda, que pertenece a la Gran Logia. Este templo es de pura cepa, por así decirlo, porque está constituido inclusive por una asociación civil, y todos los masones que trabajamos acá en este templo, independientemente que pertenecemos a la Gran Logia, pero bueno, ellos son los representantes a nivel nacional, y nosotros lo único que hacemos es trabajar cada día mejor. Bien. Otra cosa que me llamó la atención a mí y le debe llamar la atención a todo quien esté viendo en este momento es el mandil que tienen puesto Vicente y usted. A diferencia de Miguel, que no lo tiene, que ya habíamos dicho que es como un grado más alto. ¿Cuál es el uso? ¿Quiénes lo usan? ¿Qué representa? Hay una parte histórica donde dice que, bueno, justamente los obreros de la época de la antigua Europa usaban un delantal
gran parte para protegerse con las herramientas que se usaban en la construcción. De ahí nace la historia también, que también hay otra historia mucho más antigua, de lo que significa el mandil. Cada grado, cada sistema de evolución tiene un mandil de distinta forma, de distinto color, pero son todos mandiles. Hasta, como bien dijo el querido hermano Miguel, hasta el grado 30. A partir del grado 30 hasta el 33 no es necesario utilizar un mandil, sino que utilizan, como él bien está ornamentado en este momento, diferentes tipos de joyas, según el grado 31, 32, 33, en fin, etc. ¿no? Pero el mandil es eso, y significa el trabajo, ¿no? No dejamos de ser obreros. En algunos lugares nos denominamos los obreros del bien, porque justamente lo que trata la masonería, que a través de todos sus miembros, no tan solamente en la fraternidad, en la hermandad que tratamos de que se propague entre nosotros, sino que también tratamos de que en la parte profana, como llamamos a la sociedad, podamos hacer el bien. Muy interesante todo lo que estamos viendo, ¿no? Muy, pero muy interesante. Gracias a todos aquellos que están participando en nuestras redes a través de WhatsApp. La primera vez, y lo vuelvo a decir esto, ¿no? Y nada, es fuerte ver todo esto, porque la verdad es que nunca se ha mostrado en televisión el templo de los masones. Sí. Y sobre todo, cada detalle, ¿no? Esa cosa de qué significa cada cosa que usan, porque vuelvo a repetir, cada objeto, cada color, cada símbolo tiene que ver con algo, una función a cumplir. Sí, es así. Eso es lo que tratamos de aprender. Sí. Porque lleva su tiempo, ¿no? O sea, no es que decimos tal símbolo significa tal cosa y queda ahí en el recuerdo. No, o sea, tenemos que ser o tratar, hay un refrán muy popular que dice: la masonería no te busca, la masonería penetra dentro tuyo. O sea, tenés que dejar que eso ingrese como sistema de enseñanza, por supuesto, ¿no? O sea, tratamos, todos los hombres y mujeres que participan y forman parte de la orden masónica, de que esos principios se cumplan. Y como dije hace instante, lo que es la ciencia, la justicia, el trabajo. O sea, el mundo está lleno de obras masónicas que se han realizado, y bueno, sin ir más lejos, como dije también al principio de la entrevista, nada más ni nada menos que la independencia de América, por dar la Revolución Francesa. O sea, son cosas muy grosas que pasaron, donde la masonería fue ¿Rey de Inglaterra era masón, el rey de Inglaterra? Hay una parte sí. De la parte del gobierno británico, de la parte del reinado, de la monarquía, que sí es masónica. De hecho, el gran maestre de la Gran Logia de Inglaterra es un duque, el duque de York, que es creo que es el de York, perdón, que es el gran maestre, hasta que él muera no hay otro. Distinto es como Argentina, que cada tanto se produce en Buenos Aires, donde participan todas las logias, hay un cambio de lo que es el gran maestre, ¿no? Sí. Estamos hablando con la gente Estamos ahí de cerrar algo con la gente de Buenos Aires. Bueno, es muy... Si acá fue complicado, imagínense allá, pero la verdad es que siempre digo con el objetivo de dar a conocer, ¿no? Qué es lo que realizan, qué es lo que hacen, y sobre todo porque acá mucha gente se sentó a hablar de masones. Fulanito fue masón, fulanito. Entonces, bueno, queremos saber realmente qué hacen. La logia Butaro ¿está bien? Que es Lautaro. Lautaro. Sí. La logia Lautaro, del cual también pertenecí. Ajá. Que era la de San Martín, vamos a aclarar a la gente. Claro, tiene un origen sanmartiniano. De hecho, hubieron muchas logias lautaros o lautarinas. Ajá, lautarinas. ¿No? Que en aquel momento, que se le llamaban o se le denominaban logias operativas, las logias lautarinas vendrían a haber, cumplieron una función como centro de estrategia y de espionaje también, desde el punto de vista de la guerra, ¿no? No nos olvidemos que había un dominio, o trataban de dominar una fuerza extranjera a América. Entonces San Martín
Hay documentos inclusive que son realmente increíbles de cómo se preparaban el juramento, todo que se hacía a través de la masonería y se formaban sedes de la Logia Lautaro. Acá en Mendoza está la Logia Lautaro, la cual pertenecí, es mi logia madre, y que es muy grande y muy fuerte, muy poderosa y tiene muchos años, lleva como 90 años de funcionamiento. No obstante, la logia nueva en la que estoy, que es Martín Miguel de Güemes, en esa logia llevamos 2 o 3 años funcionando, es nuevita, recién nace. Y somos la única en el país que lleva el nombre del general Güemes. Ni siquiera los salteños se enojaron un poco los hermanos salteños, pero al mismo tiempo se sintieron muy orgullosos de que hubiera una logia con el nombre del general Güemes. Pero la logia Lautaro, volviendo a ella, una logia muy fuerte, de muchos años. Y bueno, indudablemente hay logias que son, por su trascendencia, por sus años, por la cantidad de miembros que tienen, son logias fuertes, ¿no? Perfecto. Me estoy quedando sin tiempo, como siempre. Digo, ay, por Dios, ¿por qué nos quedamos sin tiempo en esto? La verdad es que es súper interesante el programa de esta noche. Y tiene que haber una segunda parte, entonces. Tiene que haber una segunda parte, porque nos quedó un informe afuera. Nos quedó un informe aparte, así que la semana que viene vamos a la segunda parte de Masones acá en Mendoza.